Hola amigos de Historia Virtual, bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente pudimos hablar del periodo liberal y de la esencia de sus reformas y leyes. En él comentamos la tensión que se generó entre el poder ejecutivo, encabezado por el gobierno de José Manuel Balmaceda, y el poder legislativo, encabezado por el Congreso. Esta tensión escaló a tal nivel que provocó el conflicto bélico que más chilenos ha matado en su historia, la cruenta Guerra Civil de 1891. Esta generaría el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda y el inicio del periodo llamado, tradicionalmente, como República Parlamentaria. En esta cápsula te invitamos a recorrer sus antecedentes, parte de su desarrollo y consecuencias, como también a desvelar la figura de don José Manuel Balmaceda, el gran protagonista de esta crisis. Antes, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Comencemos! La historiografía chilena ha interpretado esta guerra desde dos grandes perspectivas. Una política, basada principalmente en el conflicto ejecutivo-legislativo, y la otra económica, donde el acento está puesto en las reformas modernizadoras del gobierno de Balmaceda y la oposición que recibió de la oligarquía nacional. La interpretación política puede ser considerada la más tradicional de ambas y se centra en la compleja relación entre el gobierno y el Congreso hacia fines de 1890 e inicios de 1891. Se establece como núcleo del problema las leyes que buscaban ir limitando el poder del Ejecutivo y de cómo el control de la acción política fue transitando hacia el poder legislativo. Balmaceda, otrora defensor de ese proceso como diputado de la República desde 1870 a 1882, se opuso al mismo a su llegada al Ejecutivo. Primero como ministro de Relaciones Exteriores y ministro del Interior bajo el mandato de Domingo Santamaría y luego como presidente de la República. Ahora, como la máxima autoridad del gobierno, Balmaceda no estaría dispuesto a un control del poder político por parte del Congreso. Y este último fue respondiendo con las herramientas legales que tenía a su disposición, las conocidas prácticas parlamentarias. Estas eran herramientas legales que tenía el legislativo para controlar en parte las acciones políticas del gobierno, tales como la interpelación ministerial y la aprobación de las leyes periódicas. Por ejemplo, a consecuencia de las primeras, el gobierno de Balmaceda llegó a tener 14 gabinetes, y peores fueron las consecuencias de la segunda. El Congreso se negó a aprobar la ley de presupuestos para el año 1891. En respuesta, Balmaceda decretó la renovación del presupuesto del año anterior, a la cual el Congreso responde considerando la medida como ilegal. He aquí la esencia de la interpretación política de la Guerra Civil. Por otro lado, la interpretación económica proviene del historiador marxista Hernán Ramírez Necochea. Aunque no es la tradicional, tampoco es tan nueva. Surge a mediados del siglo XX. En ella, Hernán Ramírez propone que el centro del conflicto no se halla única y exclusivamente la tensión ejecutivo contra el legislativo, sino más bien en un problema más profundo: el proyecto modernizador del presidente José Manuel Balmaceda. Este proyecto buscaba que el Estado tuviese una mayor presencia en el quehacer político, social, cultural y económico del país. Lo anterior se tradujo, gracias a la bonanza del salitre, en un crecimiento del Estado que construía obras públicas y marcaba su derrotero hacia la propiedad del salitre, en su mayoría en manos de extranjeros, sobre todo de empresarios ingleses. Este último punto levantó la tenaz oposición de los dueños de las salitreras, como por ejemplo la del magnate John North. Desde ahí se interpreta la alianza de este con la oligarquía chilena y en consecuencia con el Congreso Nacional, que finalmente se transformaría en la principal oposición a este proyecto balmacedista. Para esta interpretación, el conflicto político entre el Congreso y el gobierno es una expresión más del choque por los intereses y el rumbo económico del país. Finalmente, el conflicto es ganado por las fuerzas congresistas, quienes, apoyados por la Armada, se radican en Iquique al mando del almirante Jorge Montt.
Por su parte, las fuerzas del gobierno fueron apoyadas por sectores del ejército. Los ganadores instalan un gobierno al mando del propio almirante Jorge Montt, iniciando el periodo parlamentario, del cual hablaremos en otro video. Sin duda alguna, la Guerra Civil de 1891 fue una de las crisis más profundas que ha experimentado la sociedad chilena. Más de 5.000 muertos y un país totalmente quebrado. Pero en dicho conflicto no solo participaron congresistas, ministros, el presidente y las Fuerzas Armadas, también hay otros actores silenciados, como por ejemplo las mujeres. Asimismo, es interesante revisar la propia figura del presidente Balmaceda, quien pasa a considerarse un héroe más en nuestra historia nacional luego de despertar tanto odio. Para revisar la participación de las mujeres, hemos dialogado con la historiadora Cecilia Morán, experta en historia de las mujeres, quien nos dará claves de la participación de ellas en este conflicto. Y por otro lado, para revisar el proceso de creación de la imagen heroica de Balmaceda, dialogamos con el historiador Rodrigo Mayorga, especialista en la figura del propio presidente. En el caso de la historiadora Cecilia Morán, nos comentará algunos aspectos de la actuación de Juana Ros durante la Guerra Civil, hermana de Agustín Ros, una de las figuras claves del bando congresista. Bueno, en primer lugar hay que tener claro que la información al respecto se encuentra bastante desperdigada y que en general lo que más podemos encontrar o la información más amplia se encuentra respecto de las mujeres de la oligarquía. En ese sentido, podemos hablar principalmente de la labor y de la actuación de Juana Ros en la Guerra Civil de 1891. Bueno, Juana Ros fue una mujer benefactora. Ella ayudó con dinero a los congresistas desterrados, y uno se va encontrando en las fuentes, en las cartas que se va escribiendo con su hermano con este tipo de información. Ella le va contando al hermano sobre sus familiares, sobre sus amigos que estaban escondidos. Incluso ella tuvo a congresistas escondidos en su casa, la cual fue allanada. Le cuenta sobre ese episodio que fue muy fuerte en materia personal, familiar, etc. Para saber más sobre Juana Ros, te invitamos a ver la cápsula completa de la historiadora Cecilia Morán, que además nos comenta las actuaciones de Martina Barros, Esther Valderrama y Emilia Toro, todas mujeres que participaron en la Guerra Civil. Por otro lado, la figura de José Manuel Balmaceda genera un interés propio. Protagonista absoluto de la crisis de 1891, su persona despertaba una profunda división en la sociedad de aquel entonces. A pesar de ello, se ha construido una verdadera imagen heroica del expresidente. ¿Cuándo y cómo se da aquel proceso? Sobre ello nos comenta el historiador Rodrigo Mayorga. Cuando se suicida el 19 de septiembre de 1891, el expresidente José Manuel Balmaceda es sin duda detestado por una parte importante de un país que acaba de concluir una cruenta guerra civil. Y sin embargo, el día de hoy podemos identificarlo como uno de los héroes de nuestro panteón nacional, reconocido y admirado transversalmente por políticos de izquierda y derecha. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre en parte por la labor activa de los balmacedistas, quienes van a quedar proscritos y perseguidos después de la guerra civil, pero que rápidamente van a buscar volver al escenario político. Y parte de este volver al escenario político lo van a lograr por medio de rehabilitar la figura de José Manuel Balmaceda, de presentarla como una figura valorable y admirable, y a ellos como los defensores de esta figura. Es interesante porque la Guerra Civil de 1891 es uno de los pocos casos en que la historia la van a terminar escribiendo los vencidos y no los vencedores. Y en un contexto social como el que se va a vivir
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la población va a sufrir la cuestión social, va a sufrir la miseria, la desigualdad y distintos tipos de abusos. La imagen de José Manuel Balmaceda se va a convertir rápidamente, por contraste, en aquella de un tiempo pasado que fue mejor y por lo tanto de algo que se añora. Es de esa forma que se va a ir construyendo esta imagen heroica del expresidente José Manuel Balmaceda. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la Guerra Civil de 1891? ¿Qué te parece el rol que tuvo Juana Ros? ¿Qué te despierta la imagen histórica del presidente José Manuel Balmaceda? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un nuevo video. ¡Hasta pronto!